y análisis con nuestros invitados. 17 horas con 31 minutos, le damos la bienvenida al sacerdote jesuita, miembro de la Comisión de Historia Jesuita y Religiosa del Ecuador, Iván Lucero, a quien gentilmente ha decidido conversar con nosotros esta tarde para tratar de entender cuáles son los desafíos que presenta, por ejemplo, la elección del nuevo Papa, León XIV o León XIV. Esto es una inquietud que habíamos planteado. ¿Cómo se le debe denominar? Hay algunos mensajitos en el WhatsApp del 4008. Dicen, muy buenas, se le debe decir León XIV. Es un tema de jerarquía y de protocolo de respeto para referirse al Santo Padre. Del 9846 dice, buenas tardes, se le debe decir León XIV, ¿no? Acá también del 9844 dice León XIV. La simbología en números romanos habla de la necesidad de utilizar el ordinal. Con eso empezamos un poquito el diálogo con Iván Lucero esta tarde. Iván, buenas tardes. Tú que eres un experto en estas materias, si bien más eres un experto en materia teológica, también estás involucrado en los temas de protocolo de la Iglesia. ¿Cómo se le debe denominar a la numeración que acompaña el nombre del Santo Padre? Muchas gracias, Daniel. Espero que me escuches. También un saludo a todos los radioescuchas, Radio Municipal en esta tarde y con todo gusto de mi parte acompañarlos en esta conversación sobre el nuevo Papa León XIV. He dicho León XIV, creo que con eso ya queda claro. Ya nos queda claro. Cómo lo denominamos nosotros, incluso dentro de diríamos, de la plegaria eucarística, dentro de la Eucaristía. Se ha incluso definido, ayer también se discutía o se conversaba internamente aquí en la Arquidiócesis de Quito de qué manera llamarlo. Quedó simplemente que se lo llamaría por el nombre a secas, León. Ya no ni siquiera diríamos con la denominación, los ordinales, el número romano y lo demás, sino simplemente León a secas, ¿no? El Papa León. Y entonces vamos a hablar en este momento, ojalá de mi parte pueda ser, diríamos, brindar una contribución, ¿no?, para conversar sobre el nuevo Papa León XIV. Arranquemos entonces ya con lo de fondo, Iván, una vez que nos has dejado claro el tema de la denominación o cómo debemos llamarlo, ¿no? Cuando elevemos nuestras plegarias simplemente debemos llamarlo como el Papa León, ¿no? Cuando construyamos las noticias incluso deberemos tomar en cuenta esta recomendación que ha hecho la Conferencia Episcopal Ecuatoriana aquí en el Ecuador. Iván, arranquemos cuáles son los principales desafíos. Primero, son todos desafíos que enfrenta el nuevo Papa en materia, por ejemplo, de doctrina de la Iglesia. Son todos desafíos en materia de conciliación sobre los distintos debates sociales que giran en torno a dogmas de la Iglesia. Son solo desafíos en materia de transparencia y manejo del Estado Vaticano como tal. ¿Cuáles visualizan ustedes y en qué frentes nomás ven los desafíos que tendrá el nuevo Sumo Pontífice? Creo sinceramente que el Papa León XIV, como el Papa anterior Francisco, tiene retos muy grandes dentro de la Iglesia y también me atreveré a decir fuera de la Iglesia. Dentro de la Iglesia tiene retos muy grandes. A mí me llama la atención que él cuando estuvo en Chiclayo, creo cuando fue obispo de Chiclayo, y más tarde creo que fue elevado a la dignidad arzobispal, pero yo creo que fue ya en Roma. El lema que él usaba era una frase de la interpretación que hacía San Agustín, patrono de la orden a la cual pertenece, sobre el Salmo 127 que dice así, in illo uno unum, que significa en aquel que es uno, todos somos uno. Jesús es el uno y Él nos congrega y nos convierte en una unidad, valga la redundancia. Tal manera creo que el primer reto del Papa León XIV será la unidad. La unidad interna de la Iglesia Católica, que como lo dice el nombre, es una iglesia universal compuesta por más, dicen hoy en día, de 1.400 millones de personas.
Interiormente en la Iglesia Católica, pues hay retos que son también, diríamos, propios de la misión de la Iglesia, ¿no? Propios de la misión de la Iglesia, ¿no? El reto de atender la evangelización hoy en día en tantas partes con menos sacerdotes, por ejemplo. El Papa viene de una experiencia misionera de casi 22 años en Perú, sabe de este tema, por eso ayer más tarde podríamos hablar cuáles fueron sus primeras palabras que él anunció Ujú. ahí en la logia de San Pedro, ¿no? El anuncio del Evangelio, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión interna también de la iglesia me parece fundamental, creo que todavía debe ser una tarea, hay mucho por hacer, es el rol de las mujeres en la iglesia católica, ¿no? Creo que la mujer debe tener un rol más importante, preponderante en la iglesia católica, de eso no hay discusión, yo creo, en Iván, muchas personas. Iván, Dime. ahí, ¿crees que estamos listos y la Iglesia Católica? Voy a hablar en esta primera persona del plural, aunque este es un medio público que no profesa credo alguno, pero yo sí. Entonces yo hablo en primera persona del plural aquí. ¿Crees que como Iglesia Católica estamos listos, por ejemplo, para debatir, conversar, al menos discutir sobre el sacerdocio de las mujeres? No he pensado en el sacerdocio, no lo he dicho tampoco, Daniel, disculpa. Yo he pensado en un rol más preponderante, ¿no? El Papa Francisco sí lo expresó al inicio de su pontificado, que las mujeres deberían tener un rol más preponderante, incluso creo que en alguna ocasión se discutía sobre el rol como diaconisas, ¿no? Incluso recuerdo que hubo una discusión histórica que en la primitiva iglesia, allá por el siglo segundo, hubo mujeres que tenían ese rol de diaconisas, ¿no? Que diríamos que es un orden menor que el sacerdocio, un orden del servicio, que eso significa la palabra diáconos, ¿no? Significa servir, ¿no? Y yo creo que voy por ese camino, pero creo que sí es importante, honestamente, hoy en día, que nosotros pisemos tierra, ¿no? Yo lo decía esto cuando era párroco allá en La Dolorosa, ¿no? Que creo que hay que pensarlo porque hay mujeres hoy en día que están llevando adelante, por ejemplo, estados, ¿no? Países, regímenes, etcétera, ¿no? De tal manera que no cabe o no está en discusión, diríamos, el talento o diríamos todas las virtudes, toda, diríamos, lo que tiene la mujer, diríamos. Eso creo que está fuera de discusión, la inteligencia, etcétera, ¿no? Sino que también tenemos una tradición de muchos siglos que eso pesa muchísimo, pero yo creo que, sinceramente, eso es bastante discutible, ¿no? No he pensado en el sacerdocio femenino. Diríamos, otro reto que tiene la Iglesia Católica es el tema de los abusos sexuales. Yo creo que ahí hay mucho todavía por hacer. Ha habido en muchos sitios, eso no hay discusión porque la iglesia misma ha reconocido. El Papa Francisco creo que más de una ocasión pidió perdón por el tema de los abusos sexuales de sacerdotes y también de obispos. Tal manera que hay un tema que yo sé que es duro, que es lacerante, que aquí también puso de pronto terreno peligroso, un poco polémico, pero creo que esto hay que hablarlo porque además sí creo que esto es sabido, esto nadie lo puede en este momento, diríamos, pensar o decir que es novedad, ¿no? Esto viene hace muchos años, aquí en nuestro país hay mucho todavía por qué trabajar y a nivel universal hay mucha tarea por trabajar. Otra tarea me parece fundamental del Papa Francisco es la misión, repito, la evangelización, pero una evangelización que también conduzca a la paz. Creo que el Papa Francisco tiene una voz muy potente, el Papa León XIV, perdón, y por esa razón esperábamos un nuevo Papa ayer cuando fue elegido, para muchos aparte de una experiencia de alegría, de gozo muy grande, también fue una experiencia, diríamos, de consuelo, incluso hasta de cierto alivio, ¿no? Porque veíamos o sentíamos que ya había llegado el momento, después de 18 días de no tener papa, sede vacante, que ya era el momento. El momento de un papa que además tiene particularidades únicas, Ujú. ¿no? Nacido en Norteamérica, padres inmigrantes, 22 años en Perú y luego 2 o 3 años en el Vaticano como prefecto del dicasterio de los obispos, un hombre que habla inglés, que habla español, que habla francés, que habla italiano, Algo una de persona alemán también, y algo, que tiene doble nacionalidad porque también es ciudadano peruano, ¿verdad? También los peruanos dicen el primer papa peruano, no solamente el primer papa norteamericano, etcétera, ¿no? y tendrán Y derecho a pensarlo así. Iván, yo quiero partir con este dato clave que acabas de dar, ¿no? Es un papa que tiene estas características, misionero, que 20 y pico de años en misión, es decir, tratando de construir una iglesia como
lo han dicho, y este concepto yo lo vengo escuchando, lo escuché con Juan Pablo II, lo escuché también acá en Ecuador con Monseñor Leonidas Proaño, en más de una ocasión, de una iglesia que sale y que busca, no una iglesia que espera, sino una iglesia proactiva. Y este concepto incluso también hay quienes destacaron de los primeros años del pontificado de Francisco. Entonces hay una esperanza para que se mantenga este criterio y para que, por ejemplo, mantengamos un papa que tenga posiciones a veces críticas con el poder, posiciones a veces críticas con el capital. Tú ves un perfil así de lo que se conoce. Y además, si nos puedes contar un poquito también de la orden de los agustinos, que es la que formó al nuevo papa. Sí, yo creo que de eso me parece a mí, no hay discusión o dudas, ¿no? Al respecto, ¿no? Es un papa misionero. Además, me atrevo a decir en este momento, Daniel, que es el primer papa misionero que conocemos, ¿no? Que haya sido misionero fuera, diríamos, de las fronteras natales, diríamos, ¿no? En países, llamemos así, de misión, en este caso, Perú en los años 90, ¿no? 80, 90, ¿no? Hasta el año casi 2023, ¿no? Que fue cuando fue a Roma llamado por el Papa Francisco. De tal manera que es un papa que conoce el mundo, que ha salido, diríamos, de su zona, llamemos así, un tanto de confort, una zona, diríamos, un poco más cómoda al encuentro de la gente más necesitada, porque él trabajó en diócesis bastante pobres, primero, bueno, esta diócesis un tanto tamaño mediano, Trujillo, luego estuvo en Chiclayo y luego también estuvo un tiempo en Piura y también fue administrador apostólico, creo, de la diócesis, bueno, del Callao, ¿no? De tal manera que es una persona que ha estado en la frontera, diríamos, geográfica y también fronteras humanas. Creo que eso con él obviamente no va a cambiar. Él es un papa misionero, un papa que habla muy bien el español, ¿no? Un papa que habla muy bien el español, como lo escuchamos el día de ayer en sus primeras palabras. Ahora, la orden de los agustinos es una orden, diríamos, de comienzo, diríamos, de la Edad Media, tiene raíces, diríamos, mucho más antiguas, porque la inspiración de ella está en San Agustín, que todos conocemos, que fue un obispo de Hipona, un obispo del siglo III o IV, un hombre sapientísimo, realmente para mí de los hombres más sabios que el Señor ha entregado a la Iglesia Católica, una orden, diríamos, intelectual, una orden educativa, una orden también misionera, una orden, diríamos, académica. Aquí en Quito tuvieron la primera universidad, aquí entre nosotros, la Universidad de San Fulgencio, ¿no? Más o menos por 1586 fue fundada, una orden que también ha tenido grandes misioneros, etcétera, etcétera, ¿no? Tal manera que es un hombre formado ahora en Derecho Canónico, el Papa León XIV formado en Derecho Canónico, y es una persona que tiene una gran sabiduría, ¿no? También hay gente que decía ayer, ¿no? Es una persona que tiene una mente un poco normativa, ¿no? Por el tema canónico, el tema del canon, el tema de la norma, el tema de los reglamentos de la Iglesia Católica. Pero yo creo que no va a ser así. Yo creo que es un hombre que va a estar acorde a los tiempos actuales. Es un hombre que tiene que escuchar, que tiene, creo, un oído también bastante agudo, bastante fino, para sentir con las necesidades del mundo, ¿no? Es una persona que yo creo que ha sido una gran elección, por cierto. Ayer cuando conversaba con compañeros de comunidad, decíamos que en verdad los cardenales del consistorio, del cónclave, ellos hicieron realmente una elección muy buena, porque es una persona que cumple, que tiene características bastante notables, que le van a permitir tener una visión muy universal, ¿verdad? Pero al mismo tiempo con los pies en la tierra. Creo que esos dos, diríamos, como característicos o rasgos de la personalidad del Papa León XIV están bastante claros y son bastante útiles para los tiempos actuales. Iván, ¿crees tú que esta elección que se ha logrado recién al segundo día de votación, creo que fue a la quinta votación si sumamos la de la primera jornada, o a la cuarta votación si es que fue en la tercera, pero fue en las de la tarde, si es que le damos una interpretación a esto, tomando en cuenta que ha habido elecciones que se han demorado mucho más? Las últimas dos están más o menos dentro del mismo promedio, 2 días aproximadamente. Esto nos habla de que hablamos de un papa que ha logrado rápido consensos o que ha despertado simpatías en este cónclave, en este, digamos, grupo de cardenales que son finalmente quienes trasladan la visión y las directrices a la iglesia. Entonces, logró rápidos consensos. ¿Crees que eso es una ventaja?
Creo que sí, porque realmente, imagínate, como me lo dijo también un compañero el día de ayer, el Papa para haber sido elegido Papa ha tenido 108 votos de 133, o un poquito menos quizás, son dos tercios, un poco menos, un poco menos. Ujú. Pero una votación bastante alta, ¿no? Bastante alta. Significa que la mayoría de cardenales obviamente lo eligieron, eso queda fuera de discusión, lo eligieron, ¿no? Lo han elegido. Y además, obviamente, creo yo, es mi percepción, los cardenales, a ver, teníamos ya 18 días más o menos de sede vacante desde la muerte del Papa Francisco. Esta situación creo que no podía continuar. El Papa Francisco en las últimas semanas, más de un mes, estuvo hospitalizado. El Papa no pudo realmente levantar la voz contra tantas situaciones realmente catastróficas, lamentables que vemos en la tierra, ¿no? Guerras, violencias, atentados, divisiones, muerte, etcétera. Requeríamos con urgencia y requerimos. Ayer me parece haber visto una entrevista que se hizo en Roma, en el Ujú. Vaticano, mejor dicho, al cardenal de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera. Y él decía más o menos lo mismo, que ya en esa cuarta votación, el Papa León XIV realmente tuvo el apoyo mayoritario de los cardenales. Se vio que era la persona adecuada. Seguramente hubo otros candidatos, diríamos, muy buenos, que también obtuvieron bastantes votos, ¿no? En la primera, segunda y tercera votación. Pero al llegar a la cuarta votación, ya no quedó duda, o no hubo duda, diríamos, dentro de los cardenales, que él, el cardenal Prevost, era el hombre indicado. Él era el hombre indicado, por lo que acabo de manifestar hace pocos minutos, ¿no? Su formación académica, su formación o su servicio misionero en la Iglesia Católica, un hombre con un background, como diríamos, de padre francés, de madre que no ha sido tan española como decía el día de ayer, ¿no? Sino más bien casi creol, diríamos, de la zona sur de Estados Unidos, de New Orleans, de Luisiana, etcétera. Una persona que habla idiomas, el español, etcétera. Una persona que ha estado, fue superior general de los agustinos, prefecto o del dicasterio de los obispos en Roma, etcétera. Una persona nombrada papa por el Papa Francisco, digo, cardenal por el Papa Francisco, etcétera, etcétera. Tenía unas características, Daniel, bastante buenas que los cardenales supieron aquilatar en ese momento, supieron realmente apreciar y decir, este es el hombre indicado. Esta es la persona. Además, que hagamos en cuenta que es bastante joven, diríamos hoy en día, ¿no? 69 años. Esto significa que te podríamos tener papa para 20, ¿no? Para 20 más por delante, ¿no? Francisco murió de Importantísimo. 88. Entonces podríamos tener casi 20 años más de papa, ¿no? Entonces es un papa relativamente joven también. Iván, vamos cerrando las perspectivas para América Latina. La cercanía con Perú nos habla de una posibilidad de una gira del Sumo Pontífice para estas tierras y podría estar incluido Ecuador si es que se consigue por ahí. ¿Le ves por ese lado, tomando en cuenta todo este tema que habíamos hablado al inicio, ¿no? El carácter de misionero que ha tenido él en su vida clerical. Creo que en primer lugar es un anhelo. A mí también me ocurrió lo mismo, Daniel, ayer en la noche, ¿no? Cuando veíamos, analizamos la biografía, toda la experiencia pastoral en Perú durante 22 años. La primera como anhelo, como deseo, ¿no? También de algunos amigos agustinos que tengo acá en Ecuador, va por ese camino, ¿no? Ojalá que el Papa León XIV visite América, América del Sur, Iberoamérica, y que nos dé pues también una gratísima visita, digamos, ¿no? Acá pues a nuestro país, ¿no? No lo sé, no lo sé, es probable que sí lo haga. Yo creo que realmente un papa misionero como él, que ha estado como obispo, diríamos, o como sacerdote, 22 años, ¿no? Fuera de su país, ¿no? Y además una cosa interesante que caí en cuenta el día de ayer, que no esos 22 años fueron corridos, ¿no? Sino que algún tiempo él volvió y fue superior también cuando, digamos, volvió a la provincia agustina en Estados Unidos, ¿no? Pero nuevamente luego otra vez regresa, diríamos, a Perú, ¿no? Significa que sus raíces o su corazón está bastante, diríamos, Arraigado conectado. en Sí, estas tierras sí, andinas. exactamente, ¿no? Entonces es un papa, cuando era obispo, que ha ido una, dos veces, ¿no? Ha vuelto, ¿no? Entonces veo que hay una ligazón, ¿verdad? Hay una cercanía con Perú.
Y creo que también con razón los peruanos dicen que también es el primer papa peruano, ¿no? Porque tiene, como lo dije hace unos minutos, también la nacionalidad peruana, ¿no? Es un papa que tiene quizás también el primero con doble nacionalidad. Quiero agradecerle, insisto, mi amigo, sacerdote jesuita, una persona absolutamente conocedora de este y de varios temas más. Y siempre va a ser un placer y un honor tenerlo en estos micrófonos. Iván, un abrazo fuerte. Daniel, a ti Dios te bendiga y un buen fin de semana. Excelente. El diálogo con Iván Lucero, sacerdote jesuita, pero también